El día de hoy nos toca ver polisacáridos, que son la última clasificación de los hidratos de carbono y representa la forma más común en la que los encontramos tanto en la naturaleza como en los alimentos y en los seres vivos. Cuando hablamos de polisacáridos nos referimos a cadenas muy largas de monosacáridos. Lo normal es que sean cadenas de cientos de monómeros o de monosacáridos, incluso llegando hasta miles, pero a manera de clasificarlas, se dice que más de 10 monosacáridos ya se considera un polisacárido, pero vuelvo a mencionar, lo normal es encontrarlo en grupos de cientos o de miles. Bueno, como mencionaba anteriormente, para darle una definición podemos decir que son cadenas de más de 10 monosacáridos, recalcando que lo común es que sean más de 100 o muchos centenares de monómeros, por lo tanto su peso molecular pues es un peso molecular muy elevado si lo comparamos con los disacáridos, monosacáridos, porque ya es un conjunto de ellos. Los podemos encontrar en la naturaleza, en los seres vivos, en los animales, de manera estructural, también como parte de nuestras funciones biológicas, como reserva energética, son también muy importantes. Ahorita más adelante vamos a tocar los polisacáridos más importantes, que no son los únicos, pero son los que tienen más representación, al menos en nuestra clase. Es importante mencionar que los polisacáridos no poseen un poder reductor, entonces eso le va a dar sus características también en el alimento o en la molécula en la que se encuentren. Van a estar formados entonces por monosacáridos que se unen a través de enlaces glucosídicos. Ya anteriormente habíamos hablado de este tipo de enlaces, mencionábamos también que podían ser enlaces alfa o enlaces beta dependiendo de la dimensión que vayan tomando, y los enlaces beta son más difíciles o casi imposibles de destruir a nivel enzimático. Entonces va a representar también parte de la manera en la que se va a descomponer ese polisacárido dependiendo del tipo de enlace que forme entre molécula y molécula. Los polisacáridos poseen una clasificación exclusiva para ellos, que es los homopolisacáridos o los heteropolisacáridos. Esta clasificación depende de la estructura que lleve según se conforme esa cadena. Si la cadena se conforma de monosacáridos iguales, por ejemplo, de puras glucosas y ya de manera más particular de solamente beta glucosas, pues vamos a decir que ese polisacárido es un homopolisacárido. ¿Por qué? Porque se compone del mismo monosacárido en su misma estructura. Pero cuando se compone de una combinación, es decir, de dos o más monosacáridos, vamos a hablar de que es un heteropolisacárido. ¿Por qué? Porque tiene una clasificación diferente, porque se conforma de diferentes monómeros en diferente regularidad, es decir, tiene un diferente orden. En la imagen que les puse de ejemplo, vemos la primera molécula que está en la parte posterior hasta arriba, representada con color amarillo, que esa sería, por ejemplo, un homopolisacárido lineal. ¿Por qué? Porque no tiene ramificaciones y se compone del mismo monosacárido. Después en rojo tenemos un homopolisacárido, pero con ramificaciones, un homopolisacárido ramificado. Se compone igual por los mismos monosacáridos, pero este contiene ramificaciones. ¿Cuál va a ser la diferencia? Pues que se va a formar un polisacárido distinto, si tiene o no tiene ramificaciones, y sus características van a ser completamente diferentes. Incluso en donde se encuentra también varía mucho dependiendo si es lineal o si es ramificado, aun cuando esté compuesto por el mismo monómero, por la misma molécula. Después tenemos, debajo de la molécula que está representada en rojo, tenemos una molécula que viene de colores. Esa sería entonces un heteropolisacárido lineal. Son monómeros diferentes, con diferente acomodo, pero no presentan ramificaciones. Cada color representa un monómero distinto. Este, por ejemplo, tiene 3 monómeros diferentes, no nos indican cuál, simplemente lo marcan con colores
que sería el verde, el azul y el amarillo, siguiendo ese orden y sin formar ramificaciones. Y por último, tenemos un heteropolisacárido ramificado, que igual se compone de diferentes monómeros con diferente orden, puede ser un orden seguido o puede ser un orden distinto, pero presenta ramificaciones. Hablando de los principales polisacáridos o los más comunes, vamos a encontrar al glucógeno, al almidón, la celulosa, la quitina. Son los 4 en los que vamos a profundizar, pero no son los únicos. Hay muchísimos polisacáridos que tienen importancia biológica o importancia molecular o estructural, pero nos vamos a centrar pues en los más importantes. ¿Para qué? Pues para que ustedes vayan cerrando el ciclo de conjuntarlo con biología o con algunas otras materias en donde se llegó a ver, por ejemplo, el ciclo de Krebs o la estructura de diferentes órganos o de diferentes animales o compuestos, seres vivos, etcétera, y puedan ir conjuntando todas las ideas para crear pues un conocimiento integral. Bueno, como primer ejemplo tenemos al almidón. El almidón podemos decir que es un polímero de glucosa, pero si lo vemos ya más detalladamente, el almidón está compuesto por cadenas de amilosa y de amilopectina. La amilosa y la amilopectina están compuestas igual de glucosas, de un concentrado de glucosa, pero acomodadas de manera diferente. Empezando por la amilosa, podemos decir que son cadenas de glucosas acomodadas de manera lineal, así como lo vemos en la imagen. Son glucosas acomodadas de manera lineal y unidas mediante enlaces glucosídicos. En cambio, la amilopectina son glucosas, pero con ramificaciones. Igual contienen enlaces glucosídicos, pero su estructuración es diferente por las ramificaciones que contienen. El almidón sería entonces una combinación de amilosa y de amilopectina. ¿En qué proporción? Más o menos en el almidón el 30% de su estructura pertenece a la amilosa y el 70% a la amilopectina. Y va a ocupar para su digestión 2 enzimas porque tiene enlaces diferentes dependiendo de si es ramificación o es la cadena central. Por lo tanto, para intervenir en los enlaces que tiene la amilosa o las proporciones del almidón que contienen amilosa, se va a ocupar la amilasa, la enzima amilasa. Y para romper las ramificaciones que contiene la amilopectina, pues se ocupa la enzima glucosidasa. Al final de esto vamos a tener glucosas porque hay que recordar que la amilosa y la amilopectina son cadenas de glucosas, entonces si se empiezan a romper los enlaces glucosídicos que las unen, lo que nos quedan son glucosas para la absorción. Ahora, ¿en dónde encontramos el almidón? En los alimentos es muy fácil encontrarlo, en los tubérculos, por ejemplo, también en los cereales, entonces son un buen ejemplo de almacén de almidón, del polisacárido de almidón, pero también lo podemos encontrar de manera industrial en la ropa o en el papel, o también en los vegetales, por ejemplo, forman parte de la estructura de ellos. La celulosa también podemos decir que es un polímero, pero esta vez de beta-glucosas. Si lo vemos ya de manera estructural, la celulosa constituye una cadena de celobiosas. Cuando vimos los disacáridos, en su libro también viene mencionada la celobiosa. La celobiosa es la molécula que se forma de la beta de glucosa y de la D-glucosa. Lo único que cambia es la posición en la que se acomodan las glucosas, pero son 2 glucosas unidas, lo que forma la celobiosa, y muchas celobiosas juntas me van a formar la celulosa. Las moléculas de la celulosa, los monómeros que forman la celulosa, se unen a través de puentes de hidrógeno y tienen un orden. El orden representa la molécula C6H10O5, elevada a cierto número, pero el valor mínimo es de 200, o sea, es una molécula con un peso molecular muy, muy alto. La celulosa, a diferencia de las que hemos visto anteriormente, es un polímero lineal.
no tiene ninguna ramificación, y les decía que los puentes de hidrógeno que forman son enlaces glucosídicos beta 1 y 4, entonces se unen en sus carbonos 1 y en su carbono 4 respectivamente los monómeros que le están conformando. Es el polímero o el polisacárido más importante en el reino vegetal. Lo encontramos principalmente en la madera, bueno, me imagino que eso ya lo vieron en la clase de biología, en la madera y como estructura de muchos otros elementos, porque forma pues más del 50% de lo que encontramos como materia orgánica, entonces es muy importante este polisacárido. Y no hay que perder de vista la estructura que va llevando. La celulosa entonces es un polisacárido lineal, no tiene ramificaciones. Después viene la quitina, que después de la celulosa es el polisacárido más abundante. Y es el más abundante porque lo encontramos en el esqueleto de muchos animales, en la pared celular de muchos vegetales, de los hongos. Entonces, de manera estructural, es bastante importante en el reino vegetal. La diferencia a las que hemos visto es que la quitina, se compone de glucosaminas. Las glucosaminas son glucosas que contienen un grupo amino. El grupo amino ya saben que tiene un nitrógeno como de manera muy estructural, muy obvia, como parte de la estructura del monosacárido. Entonces son cadenas lineales, tampoco tienen ramificaciones, pero son glucosas que ya contienen un grupo amino como parte de su estructura. De manera similar a las estructuras anteriores, tienen enlaces glucosídicos que están conformados por el carbono 1 y el carbono 4. Aquí lo vemos en la estructura, nos marcan los primeros dos monómeros que está unido por el carbono 1 del primer monómero y por el carbono 4 del segundo. Y por último, de los 4 que vamos a tomar, tenemos el glucógeno. El glucógeno es el polisacárido más importante de reserva. Nosotros los seres humanos lo reservamos en músculos y en el hígado, y también los diferentes animales pues tienen sus reservas de glucógeno, que son los que utilizan en los momentos de estrés o momentos en donde se genera mayor utilización de energía. En el hígado, por ejemplo, lo podemos encontrar en un 10% y en los músculos en un 2% de las reservas que tenemos en los seres humanos. Está conformado también de glucosas, pero es importante decir que las cadenas más representativas de glucógeno llegan a tener hasta 300.000 glucosas, entonces tiene un peso molecular muy alto y sí contiene ramificaciones, así como lo vemos en la estructura que puse de ejemplo, contiene ramificaciones. Debido a esas ramificaciones se necesitan de 2 enzimas para poder hidrolizarla. Se necesita para las ramificaciones la glucosidasa, que ya la habíamos mencionado anteriormente, también para las ramificaciones de otros polisacáridos, y la glucógeno fosforilasa, que esa sí se encarga ya de la cadena principal del glucógeno, de todo lo que no es una ramificación. Al final, después de la hidrólisis que de manera natural se da en los polisacáridos, pues obtenemos unidades de glucosa que ya se pueden absorber y ya estando en nuestro organismo pueden volverse a formar como glucógeno para reserva o se pueden utilizar inmediatamente en el ciclo de Krebs a través de glucosa. Es importante mencionar que las enzimas que estuvimos comentando ahorita tienen repercusión solamente sobre los enlaces tipo alfa. Repito, los enlaces tipo beta prácticamente no se ven perjudicados por las enzimas que nosotros utilizamos para romper los enlaces. Entonces, es importante mencionar que para que se puedan romper los enlaces tienen que ser enlaces tipo alfa. Los tipo beta no se pueden hidrolizar con las enzimas digestivas. Y si lo vemos de esta manera, entonces los polisacáridos tienen funciones importantes en 3 vías. Una sería la vía energética, que pudiéramos llamarle así, polisacáridos de reserva o energéticos, que son aquellos que tienen como función pues dar energía, proporcionar energía. Y como ejemplo de ello, pudiéramos poner el glucógeno, que fue parte de lo que vimos ahorita, o el almidón, por ejemplo. También tenemos
polisacáridos que son más estructurales, que no tienen su principal función en reservar energía, sino en dar forma y estructura a los alimentos, a los vegetales o al compuesto que los contiene. Hablábamos que muchos de ellos están en la pared celular de algunas plantas o en el esqueleto de algunos animales, en los hongos, por ejemplo. Y de los que vimos ahorita, la celulosa y la quitina, pues formarían parte de estos compuestos, de estos polisacáridos estructurales. Y como parte de su importancia metabólica, no tenemos que perder de vista que muchos polisacáridos en los seres humanos los utilizamos para las vías metabólicas que tiene nuestro cuerpo, principalmente el ciclo de Krebs. Entonces es ahí donde se conjuntan la importancia energética, estructural y metabólica de los polisacáridos y obviamente de los disacáridos y monosacáridos respectivamente.